Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a un curso más de comunicación. Les saluda su profesora Lourdes Urtecho. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar el tema de literatura medieval. ¿Qué es la literatura medieval? Pues bien, en este tipo de literatura lo que más predomina ya durante esa época es la iglesia, ya es la fe, es la religión, obviamente de la mano con el sistema social y económico de esa época, ya que eran los señores feudales o las monarquías, ya los reyes. Como bien saben, la literatura medieval es una consecución a la literatura clásica que acabamos de estudiar. Recuerdan que estudiamos la oriental, ¿sí? Con la literatura hindú, la hebrea, la china, ¿recuerdan? Y posteriormente estudiamos la literatura occidental con la literatura griega y la literatura latina o romana. Pues bien, esta es una consecución. La literatura medieval, según su contexto histórico-cultural, se da durante la Edad Media, ¿ya? Que inicia a mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente, ya entonces en decadencia, es destruido por las invasiones bárbaras. Se prolonga hasta finales del siglo XV, cuando cobra confianza el fenómeno del Renacimiento, ¿ya? Y cuando Europa inicia su expansión mundial con el descubrimiento ¿de quién? De América, ¿ya? Este tipo de literatura nace en Europa, ¿ya, hijos? En toda Europa. En esta segunda edad de la historia estuvo signada por el sistema feudal, lo que les mencioné anteriormente, que genera costumbres sociales, políticas y guerreras peculiares, donde además se toma como ideal al héroe, ¿ya? Acá nacen las novelas caballerescas, ¿ya? Por otro lado, cabe resaltar que durante todo el medioevo la Iglesia Católica jugó un papel muy importante, pues fue la única institución que realmente unificó al mundo occidental y rigió la cultura hasta la vida de los hombres de aquella época. Muy bien, la literatura medieval en esta época está dividida en dos periodos, ya la Alta Edad Media, que comprende desde el siglo V hasta el siglo XI, y la Baja Edad Media, que ya es justamente cuando está en decadencia, ya que es desde el siglo XI hasta el siglo XV. En la Alta Edad Media, según su contexto, se dice que se da en el año de 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente, y en 711 después de Cristo, también toda esta edad se da después de Cristo, con la invasión de los árabes a la península ibérica, es decir, a España y el resto de Europa. En esta etapa histórica poco propicia para la creación literaria. A esta época, ya, de la literatura medieval se le denomina la época oscura, ya que no hubo mucha producción de literatura, ya que todo se centró básicamente en la iglesia, ¿ya? Este periodo se caracterizó por el uso de fórmulas retóricas y escolásticas que llevaban a un estilo de vida cargado de abstracciones, todo lo religioso, pues, ¿no? En la Baja Edad Media su contexto, ya, se dio, dice, en el feudalismo, ¿ya? Con las cruzadas, el afianzamiento de las burguesías y las monarquías, como bien lo había mencionado anteriormente, la irrupción del humanismo, la caída del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Muy bien. En España se desarrolló en lírica las jarchas mozárabes en el siglo XI, en épica el Mestre de Juglaría, con los cantares de gesta, el cantar del Mío Cid. Acá está el famoso cantar del Mío Cid, ¿ya? Y eso es en España. El Mestre de Clerecía con Gonzalo de Berceo en el siglo III, en narrativa con Don Juan Manuel en el siglo XIV y en lírica con Jorge Manrique, ¿ya? En el resto de Europa se dice que en lírica desarrollaron lo tradicional en lengua vulgar, cortés o culta en lengua vernácula trovadora.
Ya en épica está acá el Cantar de Roldán en Francia, el Cantar de los Nibelungos en Alemania. Y en el Prerrenacimiento aquí se da el humanismo italiano con Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Muy bien, como lo había mencionado anteriormente, entre las características de este tipo de literatura ya se habla mucho del teocentrismo, es decir, Dios es el centro de todo, la temática heroica, ya los caballeros, el heroísmo, ¿no? El héroe, ya histórica y religiosa, la evolución de la lírica hacia su sentido subjetivo y la recesión científica se expuso. Ya la literatura a todo rasgo científico, o sea, todo lo que se hablaba era netamente de la religión, exaltación a lo nacional también. Pues bien, en esta época se desarrolló, como les dije, con esta imagen queremos representar a los caballerías, ¿no? A los caballeros. Las manifestaciones literarias básicamente son 5. ¿Ya? Iniciamos con el Mester de Juglaría, y esto es súper sencillo, ¿ya? Es el oficio de los juglares, por eso Mester de Juglaría hace alusión a los juglares. ¿Y quiénes eran los juglares? Eran artistas que, acompañados de instrumentos musicales, recitaban poemas épicos o líricos con pantomimas o acrobacias. Estas narraciones épicas constituyen los cantares de gesta, como el Cantar del Mío Cid, una obra bastante representativa de la literatura española que se desarrolló durante, al finalizar casi a esta época, ¿no? Siglo X a siglo XII. Los rasgos característicos de las obras que componen los Mester de Juglaría son las obras que tienen carácter anónimo, ¿ya? En ellas se utiliza una métrica irregular y tratan asuntos heroicos. También se destina a la recitación pública. En el siglo XIII ya predomina el Mester de Clerecía, ya que es el oficio de forma, ya es un oficio formal ya. ¿Y por quién? ¿Quién lo imparte? Los clérigos. ¿Quiénes son los clérigos? La iglesia, ¿ya? Sus principales características son, en ella se utiliza principalmente la cuadernavía, ¿no? Que es una estrofa de 4 versos, monorritmos de 14 sílabas, ya que es una literatura más formal, se podría decir, ¿ya? Mientras el de juglaría es informal, es más popular. ¿Ya? No se tratan asuntos heroicos, sino religiosos, ascéticos, didácticos, amorosos y legendarios. Su finalidad suele ser didáctica, es decir, tiene como fin el aprendizaje, el enseñar algún mensaje. El autor toma siempre como base para su escritorio una obra antigua, preferentemente la Biblia. En el siglo XIV, aquí predomina el dolce stil nuovo, ya donde la mujer era considerada la obra perfecta de la creación divina. Entre sus representantes se encuentran a Guido Cavalcanti, a Dante Alighieri, a Zeno de Pistoia. Y en el siglo XV, aquí se dan netamente las novelas de caballería. Sus primeras composiciones son escritas en prosa que narraban las hazañas de un caballero. Entre sus obras más representativas están la de Lancelot du Lac, la de Amadis de Gaula. Muy bien, como toda época, en esta época también tuvieron sus representantes. ¿Y quiénes son sus máximos representantes de esta época? A ver, este de acá es Dante Alighieri. Ya sabemos que su máxima obra o representación fue ¿cuál? La Divina Comedia. Y este personaje de aquí es Giovanni Boccaccio, ¿ya? Y Giovanni Boccaccio es bastante reconocido y popular, también seguidor de Dante Alighieri, ya se tiene que decir, y su obra máxima es el Decameron. Ya habrá oportunidad. Nuestra siguiente obra que vamos a leer tiene que ver con uno de estos dos autores. Muy bien, ahora sí resolvemos las actividades. Espero que esta clase les haya gustado. Como les menciono siempre, la literatura es un tema bastante amplio y muy bonito, sobre todo hay que tomarlo así, hay que verlo así, para que al leer tengamos que disfrutarla, y hay que disfrutar siempre la lectura. Muy bien chicos, gracias por su atención, me despido, cuídense mucho, un abrazo.